Buenos días, amigos del Ministerio de Café con Fe. Hoy venimos con la prédica dominical. Vamos a hablar de un tema muy importante, hermanos, que es Jesús y la ley. Yo quiero que usted, donde usted está allá, se predisponga para escuchar la palabra de Dios. Yo le pido a Dios de todo corazón que no sea palabra mía, sino palabra tuya, Señor, para que toque nuestros corazones, toque nuestras vidas, Señor, para que a través de esta prédica, Señor, cambie nuestra forma de ver muchas de las cosas que, que, que no están bien delante de ti, o para que nos dé conocimiento para aplicarlo a nuestra vida. Entonces, hermanos, como les quería decir hoy, vamos a hablar de Jesús y la ley. Esto está en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 18. De la Reina Valera del 60 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, eso es un tema de nunca acabar de posiciones que hay dentro de la iglesia. Hay unos que se pegan más a la ley que a Cristo, lo que llamamos legalistas, o imponen unas leyes de las que están vigentes o las que la Biblia dice. O los otros que también afirman que estamos bajo la gracia y entonces la ley ya no tiene sentido. Pero aquí Cristo nos da una pauta, nos va a decir exactamente lo que Él tiene o piensa sobre la ley y por qué la ley sigue siendo importante en nuestra vida para los cristianos. Lo primero que tenemos que decir, hermanos, es que abrogar, como dice aquí la palabra, significa incumplir o derogar la ley. Es decir, aquí, si cambiáramos el texto, dice: no penséis que he venido para incumplir o derogar la ley o los profetas. No he venido para incumplir o derogar la ley, sino para cumplirla. Porque es cierto, digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará en la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, Dios no vino a cambiar las reglas, no, lo contrario, Él fue el creador de las reglas porque Él es Dios. Él fue el creador de la ley. Lo que pasa es que vamos a ver que el hombre se pegó más a la ley que a Dios, y es lo que Dios viene a aclarar. Entonces, lo primero que todo es que Jesús no abroga la ley. Él no incumple la ley, sino que la cumple. Jesús, hermanos, aquí nos aclara desde el principio que Él no ha venido para abrogar la ley o los profetas, sino lo contrario, para cumplirlos. Esto significa que Jesús, hermanos, de entrada, damos cuenta que Él no rechaza ni anula la revelación del Testamento, sino que la lleva a su cumplimiento pleno en su persona y su ministerio. O sea, la ley del Antiguo Testamento toda se cumple en Cristo Jesús. Cumplir la ley. Jesús, al decir, hermanos, que ha venido a cumplir la ley, está afirmando que Él, Jesucristo, es la realización de todo lo que la ley y los profetas anticiparon. Su vida, hermanos, su enseñanza, muerte y resurrección
dan pleno sentido y cumplimiento a las promesas y los mandamientos del Antiguo Testamento. Es decir, hermanos, Cristo es la realización de todo, ¿verdad? Cristo es la realización de todo. ¿Amén? Es decir, toda la Biblia, hermanos, fue diseñada desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, para revelarnos lo que Dios quería hablarle al hombre, pero también revela a un personaje central, y es Dios encarnado, Jesucristo. También nos habla aquí de la permanencia de la ley. Jesús, hermanos, aquí subraya la durabilidad de la ley. Hoy hablamos de tiempos y dicen, no, esa ley, ya, eso fue por allá en el Antiguo Testamento, ahora ya no se cumple. Mentira, Satanás, hermanos. Las leyes, vamos a ver cuáles leyes, las leyes que están en la Biblia, las leyes de santidad, leyes morales, están vigentes hasta el día de hoy. Porque él mismo lo afirma, que ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, hasta el fin de los tiempos. La jota y la tilde, hermanos, son las letras y trazos más pequeños del alfabeto hebreo. Lo que significa que hasta los detalles más mínimos de la ley son importantes, permanecen vigentes y permanecerán hasta que se cumplan en su totalidad. Aquí observemos que las cualidades que Jesús, hermanos, atribuye a la palabra de Dios, a la que se refiere como la ley y los profetas. Primero, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, la palabra es eterna, es para siempre, es inmutable, no va a cambiar. No es que porque ahora, es que hay nuevos tiempos, me va a hacer así. Serán nuevos tiempos del mundo, pero no son los tiempos de Dios. Dios ya definió qué es pecado y qué no es pecado, cuál es la voluntad de Él, y Él no va a cambiar. Él está ahí, eterno, para siempre. La palabra escrita fue hecha con intención. Dios lo hizo con una intención de salvar al hombre. Estaba destinada a cumplirse. Tercero, hermanos, la palabra posee autoridad absoluta. Hasta la letra más pequeña de ella está establecida. Toda la Biblia está hecha con un propósito. Toda es para enseñanza, para redarguir, para instruir, para indicar cuál es el camino que Dios quiere para nosotros. Hermanos, cuarto, la palabra es fiel y digna de confianza. Todo lo que dice se cumplirá. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que la Biblia dice se cumplirá. Nadie que escuchara o que escuchara las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, aquí donde pronunció esto, podría dudar de que él tenía un compromiso claro con las Escrituras. Él no vino a robar la ley, él vino a cumplir las manos. Solo que vamos a ver qué es lo que le pasa al hombre con la ley. Después, analicemos lo que hizo Jesús. Jesús dice que vino a cumplir la ley y los profetas. En otras palabras, hermanos, el propósito de Jesús era establecer la palabra, encarnarla y cumplirla plenamente, todo lo que estaba escrito. El fin, hermanos, de la ley es Cristo,
Nos dice Romanos 10:4. Y ese es todo el cumplimiento de la ley es Cristo. Las predicciones de los profetas acerca del Mesías que iba a venir se realizaron en Jesús. La norma santa de la ley se cumpliría perfectamente en Cristo Jesús. Los estrictos requisitos se obedecerían personalmente y se cumplirían definitiva y plenamente. Todos los ritos ceremoniales que habían antes, todos se cumplieron en Cristo Jesús. Al cumplir la ley, hermanos, y los profetas, Jesús obtuvo nuestra salvación eterna. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por Él. Ya no era necesario, como en el Antiguo Testamento, que los sacerdotes ofrecieran sacrificios y entraran al lugar santo, como nos dice Hebreos 10:8 al 14. Jesús lo ha hecho por nosotros de una vez y para siempre, por medio de su muerte y resurrección. Por gracia, mediante la fe, hermanos, hemos sido reconciliados con Dios. Qué noticia bella. Gracias a Jesucristo tenemos otra vez acceso a nuestro Dios, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:13 al 14. Hermanos, aquí nos queda claro que aquí Jesús se está refiriendo a cumplir la verdadera ley de Dios. Sin embargo, para esta época, los escribas y fariseos tenían un concepto muy diferente de lo que esto significaba, ya que habían incluido, hoy pasa en muchas religiones, también en sectas pasa mucho eso, entre los mandamientos del Señor, una serie de interpretaciones que ellos le daban a los mandamientos y las habían llevado a la categoría o al nivel de los mismos mandamientos. O sea, en parte de la ley. O sea, la ley de hombres la llevaron a igualarla a la ley de Dios. Cuando Dios le entregó, hermanos, los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, también le dio una serie de leyes sacerdotales, civiles y morales que en total sumaban alrededor de 613 leyes. Estas leyes, hermanos, formaron parte de los principios y normas que regían la vida de los judíos. Es como decir nosotros tener la Constitución Nacional. Era la constitución de ellos porque era una teología. Era la forma en que Dios gobernaba a su pueblo a través de esas 613 leyes. Sin embargo, hermanos, esto no significa que nosotros los cristianos estamos obligados a someternos a todas ellas. Vamos a ver por qué. Por ejemplo, en el primer caso, en el caso de las leyes sacerdotales, estaban orientadas a legislar la adoración de Dios. Los sacrificios y demás ceremonias en las que el pueblo participaba a través de la administración de los sacerdotes.
decir cómo se sacrificaba, las normas para cómo se sacrificaba el cordero, que había que hacer, regarlo sobre el lugar santo. En la actualidad, hermanos, estas leyes ya no se aplican, ya que es a través del sacrificio de Cristo que tenemos entrada al lugar santísimo. Ya no hay un sumo sacerdote que expíe los pecados por nosotros. Ya no tenemos que llevar un cordero allá al templo para que expíe por nuestros pecados. De todas esas normas sacerdotales ya no aplican para los cristianos. Con respecto a las leyes civiles, si bien es cierto, ellas nos sirven porque nos dejan una gran enseñanza, difícilmente la mayoría de ellas podría aplicarse a nuestras vidas, ya que fueron dadas a un pueblo que vivió hace muchos años en el desierto y que tenía un gobierno teocrático. Es decir, por ejemplo, de cómo había que entrar al tabernáculo, cómo había que salir, normas sobre sanidad, un diferente tipo de normas, justicia, ojo por ojo, diente por diente, tantas otras normas que regían al pueblo de Dios en su momento. Pero ahora bien, cuando hablamos de las leyes morales, ojo pues, esto es cosa diferente. Las leyes morales dictadas en el Antiguo Testamento aún están vigentes, no solo para los judíos, sino también para todos los cristianos. En estas se legislan los aspectos relacionados con la conducta hacia el prójimo, hacia Dios y nosotros mismos, y la prohibición del pecado. Ahí es cuando el Señor dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Esta ley es eterna y permanece inalterable a lo largo de todos los tiempos. Dios no va a cambiar. A tal punto que ni siquiera, hermanos, la más pequeña de las letras del alfabeto hebreo, que se llama la Yod, que equivale a nuestra J española, puede ser alterada. Ni siquiera la parte más pequeña de una letra se omitirá, o como la Reina Valera lo dice, ni una tilde. Esto es muy importante, hermanos, porque resulta que ahora hay una tendencia, inclusive, por eso hay que tener cuidado con las sectas que también traen la palabra de Dios, pero le quitan frases, palabras, le trae, porque es ya lo que les conviene explicar, pero no lo que la palabra de Dios trajo. Hermanos, esto es muy importante. Ahora, ¿cuál es la importancia de obedecer y enseñar la ley? En Mateo 5:19, que continúa, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ojo, dice, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado a ser grande al reino de los cielos. Grandeza en el reino de los cielos. Jesús advierte que cualquiera, hermanos, que quebrante inclusive el más pequeño de los mandamientos, y peor, lo enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos.
Por otro lado, aquellos que cumplen y enseñan los mandamientos serán considerados grandes en el reino de los cielos. Hermanos, por eso es que nosotros aquí en este ministerio tratamos y le pedimos a Dios discernimiento a través del Espíritu Santo y buscamos enseñar la sana doctrina. La palabra de Dios lo más genuina posible, apegada a la palabra. Porque no se trata de palabras mías, sino una palabra que está escrita en la Biblia y la interpretación que se ha traído durante cientos de años, llamada la sana doctrina. Enseñanza y ejemplo. La enseñanza de Jesús resalta la importancia, hermanos, de no solo obedecer la ley, sino también de enseñarla correctamente. Hoy en día está tristeza, hermanos, que hay pastores, profetas, apóstoles, ministerios que acomodan la palabra de Dios para sus intereses, cuando no debería ser así. La palabra de Dios debe llegar íntegra, tal como es. Duela a quien le duela. Pero no podemos cambiar la palabra. Yo no me la he inventado, hermanos. La palabra está escrita hace miles de años. Lo único que tenemos que hacer nosotros es divulgarla, presentarla. La grandeza en el reino de los cielos está vinculada a la fidelidad en obedecer y enseñar los mandamientos de Dios. También aquí nos habla de una justicia superior a la de los escribas y los fariseos. El versículo que continúa en Mateo 5:20 dice la palabra, dijo Jesús, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí ya nos está dando algo bien importante que quiero que usted hoy tenga claro de la ley. Nos dice que hay una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Aquí Jesús, hermanos, establece un estándar sorprendentemente alto para sus seguidores. ¿Qué quiere decir? Que un discípulo de Cristo, que su justicia, hermanos, debe superar la de los escribas y los fariseos, quienes eran considerados los más estrictos observadores de la ley. O sea, usted como cristiano, hermano, está por encima, ya vamos a ver que sobre las legalistas. ¿Cuál es la justicia? La justicia que Jesús exige, hermanos, no se trata simplemente, aquí está el meollo del asunto, de una observancia externa de la ley, sino de una transformación interna del corazón. Los escribas y los fariseos eran conocidos por su adherencia meticulosa a la ley. Pero Jesús está buscando una justicia que brote de una relación genuina con Dios, caracterizada por la sinceridad, la pureza de corazón y la integridad. Es decir, hermanos, no es cumplir el ritualismo, la parte externa de la ley, sino la parte interna. Por eso él decía, por ejemplo, con el adulterio, que simplemente no ser adúltero de que se acueste con la mujer. Él decía que el adulterio empezaba de adentro, cuando yo ya sentía y visualizaba el adulterio en mi corazón, una persona así no lo llevara a una realización plena. Es decir, todo viene desde adentro, la ley se cumple desde adentro, hermanos.
hermanos. Cuando yo voy agradecido a Dios, me va a ser fácil cumplir la ley. No se trata de cumplir externamente, sino cumplirla internamente. Y Jesús como cumplimiento de la ley. Este pasaje establece la autoridad de Jesús como el cumplimiento de la ley y los profetas. Para nosotros los cristianos, esto significa que toda la ley y las promesas del Antiguo Testamento se encuentran su plenitud en Cristo Jesús. A través de Jesús, nosotros los creyentes entendemos la verdadera intención y el propósito de la ley. La importancia de la enseñanza y la obediencia. Jesús enseña que la fidelidad y la obediencia a la ley y la enseñanza de esta es crucial en el reino de los cielos. Este pasaje nos desafía, hermanos, a ser cuidadosos en cómo vivimos y enseñamos la verdad de Dios. ¿Cómo vivimos la palabra? ¿La palabra la aplicamos a nuestra vida? ¿Vivimos de acuerdo a la palabra? ¿O la vivimos externamente, pero internamente, allá en el lugar donde nadie nos ve, vivimos como queremos vivir? Recordando incluso que los detalles más pequeños de sus palabras son importantes. Nos habla, hermanos, de una justicia que excede la mera religiosidad. La llamada a una justicia superior a la de los escribas y los fariseos. Es una invitación, hermanos, a buscar una vida de justicia que va más allá de las apariencias externas. Eso nos llama a una vida donde la justicia fluye de un corazón transformado por la gracia de Dios, en contraste con una observancia superficial de la ley. Esta justicia interior es un reflejo de la verdadera relación con Dios y no simplemente un cumplimiento ritualista de las normas. A veces la gente piensa que por una religión se va a salvar. No, hermanos. Dios no va a estar allá diciendo cuando el juicio final, usted es católico, pasa. Usted es cristiano, pasa. Usted tal, pasa. No entra. No. El Señor no lo va a salvar. Lo va a salvar porque usted tiene a Cristo en su corazón y hace la voluntad de Él, le cree y lo hace de corazón. Por una relación personal con Cristo. No por las formalidades, no por las ritualidades, no porque usted vaya a un culto o una misa se va a salvar. Es su relación con Dios. Es la justicia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos salva. La continuidad y el cumplimiento de la ley en Cristo. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Lo que significa que su enseñanza y su vida completan y perfeccionan la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Los cristianos estamos llamados a entender la ley a la luz de Cristo, reconociendo que su vida y enseñanzas son la clave para interpretar y aplicar la ley hoy. En conclusión, aquí Mateo 5, 17 al 20 subraya, hermanos, la continuidad y el cumplimiento de la ley en Jesús. La importancia de una obediencia fiel y la necesidad de una justicia que supere la observancia externa de la ley. Este pasaje nos invita
nos lleva a vivir con una justicia que refleje la naturaleza de Dios, marcada por la sinceridad, por la pureza y la integridad. Todo ello en respuesta a la obra completa de Cristo. Para concluir, hermanos, hay quienes argumentan que puesto que Jesús no abolió la ley, entonces la ley sigue en vigor y sigue vigente para los cristianos del Nuevo Testamento. Sin embargo, Pablo deja claro que el creyente en Cristo ya no está bajo la ley. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por él. Nos mantuvo en una custodia protectora, por así decirlo, hasta que fue revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, Cristo Jesús, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Eso nos dice Gálatas 3, 23 al 25. No estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo, dice Gálatas 6. Hermanos, porque si la ley sigue siendo obligatoria para nosotros hoy en día, entonces todavía no ha logrado su propósito, todavía no se ha cumplido. Si la ley como sistema legal todavía nos obliga hoy, entonces Jesús se equivocó en pretender cumplirla y su sacrificio en la cruz fue insuficiente para salvar. Gracias a Dios, Jesús cumplió toda la ley y ahora nos concede su justicia como un don gratuito, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, porque no las cumple. Porque ya vimos que una jota útil, si usted la cumple, ya cumplió todo. Y dice que no hay nadie que cumpla la ley. Todos la hemos incumplido. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros habíamos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Dice Gálatas. Hermanos, esto nos enseña que Cristo es la ley. Ahí se perfecciona todo. Porque Él cumplió la ley. Y Él pagó el precio por ti, por mí, porque nosotros no cumplimos. Nosotros somos pecadores. Hemos pecado contra el cielo y contra Él. La ley sigue ahí. Porque las normas, los mandamientos que Dios dio para su pueblo. Pero ahora estamos bajo la ley de Cristo. Es decir, ya Dios no nos mira por el estándar del cumplimiento de la ley de Marlon, de Elsa, de María. No. Ya bajo el estándar de Cristo. Él paga el precio por ti y por mí. Él nos da la entrada al cielo porque nosotros no cumplimos.
Por eso es tan importante, hermanos, que usted sepa que la única entrada al cielo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito, ahí donde tú estás, que le abras tu corazón al Señor y dices, Señor, hoy entiendo que por mis propios méritos yo no cumplo la ley. Pero a través de ti puedo cumplir. Porque tú eres la entrada a tener una relación eterna con Dios por siempre y para siempre. Hoy te reconozco como mi Salvador en mi vida. Y que me inscribas en el libro de la vida y de ahí no me borres jamás. Quiero caminar de acuerdo a tus estatutos, a tus mandamientos, a tus preceptos, a lo que me enseñaste a través de los evangelios, de la palabra, a través de los apóstoles, de todas las cartas que dejaste en el Nuevo Testamento. Porque en ti se cumplen todas las promesas, todo lo que dijo la ley y los profetas. Tú eres la razón de mi vida. Hemos venido para que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hermanos, Dios los bendiga. Hasta una nueva oportunidad. Amén, amén y amén.